Bienvenidos, queridos etimolocos, al video de hoy. Hoy vamos a ver los cambios fonéticos especiales que influyeron en el romanceamiento de las palabras del latín vulgar al español. Vamos allá por ello. Pues vamos a conocer cuáles son esos cambios fonéticos que influyeron en el romanceamiento del latín vulgar al español. Vamos a ver hoy dos, principalmente. Vamos a ver los de adición, que es sumar un sonido, y los de sustracción, que es quitarle un sonido a las palabras. Bueno, pues el primero se llama fenómeno de adicción. Y dentro de los fenómenos de adicción, ya sabemos que son los que añaden un sonido a la palabra. Tenemos el primero, que es la prótesis, como lo dice. La prótesis lo que quiere decir es que va a agregar un sonido al principio de palabra, como lo vemos aquí. El segundo fenómeno de adicción es la epéntesis. Y como lo vemos en el diagrama, pues es añadir un sonido en medio de la palabra. Y por último tenemos la parágoge. La parágoge sería añadir una letra al final de la palabra, ¿sí? Y casi siempre va a ser la letra E. Entonces, tenemos tres tipos de fenómeno de adicción, que es la prótesis, es añadir un sonido al principio de la palabra, epéntesis en medio y parágoge al final. Vamos a realizar la actividad antes de pasar al siguiente fenómeno, que son los fenómenos de supresión. Tenemos la palabra escribir, ¿sí? Aquí sería que escribir va a ser, estamos indicando que es escribere, se le añade la E, y por lo tanto se llama prótesis. Aquí tenemos hombro. Viene de la palabra humero. ¿Cuál fue el que se quitó? Hombro. ¿Cuál fue el que se agregó? La B, ¿no? ¿Y cómo se llama si está en medio? Acuérdate, principio, en medio, final, epéntesis. Hibernum pasó del latín hiberno a invierno. Recuerda, estamos añadiendo, ¿cuál fue la que se añadió? Pues la N, ¿sí? Recuerda, como no está aquí al principio, entonces se va a llamar epéntesis. Feliz, felice, se le agrega la E, y esto es, recuerda, inicio, en medio, final, parágoge. Mácula pasó al español como mancha. ¿Cuál fue el sonido que se le agregó? La N. ¿Cómo se llama este fenómeno si está en medio? Epéntesis. Siguiente. Señore viene del latín señor. Entonces, ¿cuál se le agregó aquí? La E, ¿sí? Entonces, este sería una parágoge. Estudio, fíjate, viene del latín estudio, entonces se le agregó la E y se llama prótesis. Sombra, viene del latín umbra. ¿Cuál fue el cuál es la letra que está de más? La S, y ese se va a llamar prótesis, ¿sí? Escuela viene del latín escola. ¿Cuál fue el sonido que se le agregó? La E, porque en español no tenemos palabras que inicien con S, sino todas las palabras que venían del latín con iniciando S van a pasar al español con E. Aquí está, ¿no? ¿Y cómo se llama este? Prótesis. Luego tenemos aquí la palabra raucu, que evoluciona al español como ronco. ¿Cuál es el sonido que se le está añadiendo? Exacto, la N. Entonces tenemos inicio en medio, epéntesis. Avispa, viene del latín vespa. ¿Cuál es el sonido que se le agregó? La A. Y por lo tanto, cuando se le agrega al principio, se llama prótesis. Linterna, viene del latín laterna. ¿Cuál fue la letra que se le añadió? Exacto, la N. Y como está en medio es epéntesis. Tenemos la custa, que evolucionó al español como langosta. ¿Cuál es la que se agregó? La N. Y como está en medio se va a llamar
epéntesis. Osu, que evoluciona al español. ¿Cuál es la letra que se le está agregando? La H, exacto. Y va a ser hueso. Parajo, ¿qué? No. ¿Cuál parajo? Prótesis. Muy bien. Ahora, ya que hemos terminado, vamos a pasar con los fenómenos de supresión. Y como lo dice su nombre, suprimir es decir, quitar. Igual, vamos a tener tres tipos de fenómenos de supresión. Aféresis, que es al principio, síncopa, que es en medio de la palabra, y apócope, que va a ser al final. Aféresis se lee uno o más sonidos al inicio de la palabra, y tenemos el ejemplo de orologio, que evoluciona al español como reloj, y vemos que se le quita la H y la O. Síncopa en medio, fíjense la regla que hay aquí. Uno o varios sonidos al interior de la palabra se suprimen. Ocurre generalmente con las vocales átonas postónicas, como aquí, cálido, se va a perder la I. Y las consonantes sonoras B, D, G. ¿Dónde está? B, D, G, se va a perder la D, se va a perder la D, y la G también. Que están entre dos vocales, como lo vemos aquí en la D se va a perder. Bueno, aquí no se pierde, pero aquí se pierde en la E. Esos son los claros ejemplos. O una vocal y una consonante líquida L, M, N, R. Ajá. Apócope, se elimina un sonido al final de la palabra. Es el fenómeno que ocurre al romancear. Eliminamos la M del final del casativo. Aquí tenemos vite, se va a perder la E. Ajá. Aquí lo marcaron mal, pero lo que se pierde es la E. Entonces, aféresis al inicio, síncopa en medio, apócope al final. Vamos a realizar la actividad. Dice síncopa. Recuerda que la síncopa va en medio. Dice flácido. ¿Cuál va a ser la palabra que se va a perder? A ver, si es síncopa. Y recuerda, es aféresis, síncopa, apócope. La D. Y palabra en español, lacio. Cuando aquí le damos siguiente palabra para conocer. Viginti va a pasar al español como 20. Y si es una síncopa, ¿cuál es la palabra que se pierde? ¿Cuál es la letra que se pierde o el sonido que se pierde? Exacto, la letra G. Y va al español como 20. Aquí choco entre la I y la E, se va a dar una E y va a diptongar. Sartagine. Sartagine dice que aquí tenemos que hacer una síncopa. Recuerda, aféresis, síncopa, apócope. Se va a perder la G y va a quedar el español como sartén. Vamos a hacer la siguiente palabra. Mensa, otra vez. Síncopa. ¿Cuál es la que se pierde si esto es una mesa? Exacto, la letra N. Y va a dar en español mesa. Apócope, que va al final. Causa, que es realmente causa, sería el como latinismo, porque realmente es cosa, ¿no? Aquí por eso tenemos al tío cosa. Y como es una apócope, recuerda que la apócope es al final. Ahí está. La apócope de la M fue uno de los menos más constantes del latín hablado. Es tan común que generalmente no aparece, sin embargo, es importante recordarlo. Lastimare. Aquí da blastimare y por la imagen nos da a entender que es una persona que se va a lastimar. Y es aféresis, recuerda, aféresis, síncopa, apócope. Entonces se pierde la B del principio y va a dar en español lastimar. Tenemos síncopa, balneum. Aféresis, síncopa, apócope. Síncopa se va a perder la L y va a quedar baño. Aquí vamos a ver un efecto yod. Esta palabra se puede ver otro fenómeno muy importante, el cual de origen la ñ. Recuerda que la letra ñ es la única letra de nuestro idioma, de nuestro abecedario latino. Vamos a leer. Vamos con la siguiente. Apócope, recuerda. Aféresis, síncopa, apócope.
se pierde la T y va a dar tiene. Ese es un verbo, ¿no? Tiene. Gelare nos dice una apócope. Aféresis, síncopa, apócope. Recuerda que la E siempre se va a perder. ¿Por qué? Porque la R sí puede ser final. El AR. Síncopa. Síncopa, íntegro. Aféresis, síncopa, apócope. Íntegro puede sonar como a íntegro, porque ese es el latinismo, íntegro, pero su evolución en español va a ser entero. ¿Sí? Siguiente palabra, glatire. Aquí nos pide aféresis, que es al principio. La aféresis, síncopa, apócope. La G y nos va a dar latir. Apócope, vite, apócope. Recuerda, es aféresis, síncopa, apócope, vite. Clamare, apócope. Si aquí vemos un telefonito, sería como llamar, ¿no? Entonces sería apócope al final y va a dar llamar. ¿Por qué? Porque la R sí puede ser consonante final en español. Blastimare, fíjate lo que nos pide aquí. Apócope, la R. ¿Por qué? Porque recuerda que la R sí puede ser letra final en español. Lastimar. Muy bien. Aquí nos pide apócope. Antes nos pedía síncopa. Aféresis, síncopa. Apócope se va a perder la E porque la N sí puede ser letra final en español. En alguna letra o alguna palabra en español. Síncopa. Aquí tenemos sanctum. Aféresis, síncopa, apócope. Se pierde la C y queda en santo. Aquí nos pide aféresis. La otra nos pidió síncopa. Entonces aquí se va a perder la F y va a quedar lacio. Porque es como, flácido sería como lacio porque es muy, muy delgadito así. ¿Ah? Aquí tenemos la palabra January y vemos una imagen para que nos demos la idea. Es el año nuevo. ¿Cuál sería? Aféresis, si es aféresis síncopa, apócope, se pierde la J y va a quedar enero. Síncopa, esta es una cama. ¿Cuál se va a perder si síncopa? Pues la B. Aquí nos pide apócope, ya lo vimos antes que nos había pedido otra palabra que era la féresis. Va a ser la E y va a quedar latir. Hóspite, apócope. Hóspite, apócope. Aféresis, síncopa, apócope, se pierde la E y va a quedar huésped. ¿Por qué? Porque esta O es nuestra vocal tónica. Hóspite, va a dar huésped. Síncopa, ridere, síncopa, ridere. Aquí hay dos efectos que sería la féresis y la síncopa, pero nos está pidiendo la síncopa, que sería este, reír. Muy bien, aquí tenemos, ya hemos terminado con los fenómenos de cambio y los fenómenos de adición. Los siguientes serían fenómenos de cambio, pero eso es un poco más complicado. Lo vamos a dedicar un video específicamente a ello, porque son bastantes y tienen muchos cambios, muchas reglas, y es lo que lo vamos a ver con mucho más calma. Aquí nos dice que demos un repaso general, pero ya lo veremos después. Este serían nuestros fenómenos de cambio: asimilación, disimilación, metátesis y sonoración. Eso lo vamos a ver después. Espero que este video sea de tu ayuda, que sea un apoyo académico para tu materia de etimologías. Y si te gustan los videos, apoya suscribiéndote, dando manita, comentando y veremos que crece esta comunidad para mejorar los videos. Hasta pronto, mis etimolocos.